¡No lo lastimen! ¡No estamos filmando! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! Que la gobernadora me atribuye paternidades de notas, comentarios que yo no tengo nada, absolutamente nada que ver. Me internan en un calabozo. Nos puede suceder a cualquier ciudadano. Me condenó, ¿verdad?, en lo que creen que quise decir. Creo en la libertad de expresión. Acordamos una disculpa pública. Por publicar un meme, así un meme, te denuncian por amenazas, porque el meme es de una película de... La mayoría de las que hemos sido hostigadas por parte del INE somos mujeres. ¿Por qué la gente no se siente agraviada? Es como en la época de Hitler. Encontré a una persona pegando una notificación en la puerta como en tiempos de la Inquisición. No importa si usted es ama de casa, periodista, activista, que es quimera, chavo, millennial, no importa. Pero usted, ¿qué cree? Por la acción de los políticos de cuarta, magistrados del Tribunal Electoral de cuarta y jueces de cuarta que no tienen coartada ni justificación dentro del marco de la ley y del respeto a los derechos humanos, nos están coartando, sí, nos están queriendo callar. Pero ¿qué creen? Que no existe democracia sin libertad de expresión y que no hay democracia si no podemos ejercer nuestro derecho individual a manifestar nuestras ideas. Si no podemos tener acceso colectivo a la información, no hay libertad de expresión y no hay democracia. Sin información no hay pensamiento crítico. Sin información no hay cómo valorar al gobierno en turno, a las instituciones, a la misma sociedad. Valorar al gobierno significa hacer un balance sobre la forma en cómo ejercen el poder, cómo usan los recursos públicos, cómo atienden las demandas ciudadanas, cómo enfrenta los desafíos internacionales, que hoy no son pocos, ¿eh? Ese balance también nos obliga a reconocer lo que sí hacen bien, aunque a veces, muy pocas veces lo hacen, sí sucede. Los servidores públicos, los dirigentes de los partidos políticos, las y los candidatos a distintos cargos de elección popular están sujetos al escrutinio público, a la observación atenta y constante de la sociedad, que tiene todo el derecho del mundo a mirar su actuación con lupa y a valorar cómo cumplen sus funciones o cómo las incumplen. La naturaleza de visibilidad de gobernantes, políticos y dirigentes sociales pertenezcan a cualquier partido, a las cúpulas empresariales o religiosas, las responsabilidades que tienen las figuras públicas los exponen a la vista de todos. Por eso, aunque por supuesto que tienen derecho a su privacidad, a su vida privada e íntima, sus actos trascienden el ámbito personal para situarse en el centro del interés social. ¿Y saben también por qué? Porque ellos viven del erario. Así pues, y en consecuencia, el derecho a informar que ejercemos los periodistas es el derecho a la información veraz, imparcial y oportuna que tienen los ciudadanos. Y sin ella, la fiscalización ciudadana y la consolidación de un régimen democrático, plural y transparente no sería posible. Y no lo digo yo, ya lo dijo de entrada la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y por darles solo algunos ejemplos: mayor escrutinio a funcionarios públicos. En una sociedad democrática, los funcionarios están más expuestos a la crítica pública, debido a que voluntariamente se insertan en el debate público. Y este caso fue sentenciado el 27 de enero del 2009. Otro ejemplo: prohibición del uso del derecho penal para castigar expresiones sobre temas públicos, por ser esto una violación al artículo 13 de la Convención Americana. Esto por ser innecesario, desproporcionado y tener un efecto claramente inhibidor. Y este caso se dio en Costa Rica y en Paraguay. De hecho, desde 1994, la ciudadanía tiene derecho, escuchen, a criticar a quienes actúan con carácter oficial,
lo cual es inherente a la función pública. Las opiniones, especialmente las críticas a actos oficiales, no son objetos de sanción al tratarse de juicios de valor, y esto lo tenemos desde el 2008. Además, aquí en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2009 dijo y aplicó los estándares interamericanos para validar normas penales del estado de Guanajuato que protegían excesivamente el honor y la intimidad de funcionarios frente a la libertad de expresión. Y el ponente de esto fue José Ramón Cosío. Los funcionarios o aspirantes deben, escuchen por favor, tolerar mayor escrutinio, pues su actividad reviste interés público y tienen capacidad para replicar públicamente. Esto también lo dijo el ministro Cosío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala además que la crítica a los funcionarios debe de entenderse con amplitud, pues la libertad de prensa es vital para la vida política y social. Con todo y todo, en nuestro país, en México, hoy la libertad de expresión está enfrentando serios riesgos y graves peligros. Periodistas, activistas, ciudadanos que critican al gobierno o denuncian corrupción y violencia son frecuentemente objeto de amenazas, censura y ataques tanto físicos como digitales. La impunidad, como si fuera cualquier cosa, ya es común. Muchos crímenes contra comunicadores, figuras públicas, hasta contra los ciudadanos de a pie, no se investigan ni se castigan. Y no solo eso, además, actores políticos, creyéndose invencibles y que el puesto les va a durar para siempre y sabiéndose hoy impunes, ejercen presión sobre los medios de comunicación, limitando así la pluralidad informativa. Esta situación, por supuesto, ha generado un ambiente de autocensura y miedo entre los ciudadanos mexicanos, debilitando la democracia y los derechos humanos en el país. Ahora resulta que a los diputados y diputadas, senadores y gobernantes de la 4T ya no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa, porque hoy exigen disculpas públicas a los que consideran que los han violentado. Háganme el favor. Señalamientos en espacios públicos, el cuestionar su actuar como funcionarios o simplemente criticar en redes sociales o repostear una publicación, escuchen, ha costado más que una disculpa pública a ciudadanos, a amas de casa. Aquí, en La Otra Verdad, le vamos a presentar varios casos. Les recomiendo que no se ponga cómodo, porque va a haber un México en el que no quiere vivir. Empecemos. En mayo de este año, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, hizo que le pidieran una disculpa pública el abogado Carlos Vázquez de León, quien 8 meses antes le había reclamado en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las políticas públicas de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la mesa directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto. Esto sucedió, esa disculpa, porque el 20 de septiembre del 2024, Carlos, este abogado, se encontró a Noroña en la sala VIP de American Express en la Terminal 2 de la ICM y que lo confronta. Y yo me pregunto, ¿no que esos lugares solo eran para gente fifí y neoliberal? Sí, llama a tu pinche presidente. No, se vaya a esta inversión. No, llama a la Tras los hechos, y apenas con 24 días como presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, sí, del respetuoso y decente Senado, su presidente, Noroña, utilizó las redes institucionales para anunciar que el área jurídica del Senado había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República por haberle vulnerado la investidura. Háganme el favor de no creerse, pero de que sí sucedió. Una vez que ya tenía arrinconado al pobre ciudadano,
Noroña, sediento de venganza, anunció la firma de un acuerdo de conciliación en el que, para detener la maquinaria procesal, incluía que el abogado Vázquez de León reconociera que lo había agredido física y verbalmente. Y no solo eso, sino que le tenía que ofrecer una disculpa pública al legislador, la cual además fue transmitida por todas las redes oficiales del Senado de la República. O sea, ¿cómo? Instituciones de todo el país se usan como caldazo de Noroña. Sí, Noroña, feliz de que se salió con la suya, como un niño cuando se lleva el balón de un partido, aceptó la disculpa y se retiró inmediatamente del lugar sin ni siquiera darle la mano. Véalo usted. Agradezco a Carlos Velázquez de León la disculpa pública, por supuesto que la acepto y está finiquitado. Y a trabajar duro. A trabajar por el pueblo y por la paz, como debe ser. La acción fue fuertemente criticada por los senadores de oposición y por toda la ciudadanía, entre ellos por la panista Lili Telles, quien a través de su cuenta de X reprobó que Noroña usara la fuerza del Estado contra el ciudadano que lo increpó. También lo acusó de prepotencia y abuso de poder, y que es cómplice de la explosión de violencia en Sinaloa, Chiapas, Tamaulipas, Sonora, Michoacán, y así también lo acusó de Guerrero y Zacatecas. Esta, tristemente, no es la única ocasión en que Fernández Noroña ha solicitado una disculpa pública. ¿Cómo olvidar que en abril del 2018, un grupo de vecinos de San Lorenzo, Iztapalapa, lo increparon, acusándolo de no cumplir sus promesas de campaña y de buscar el hueso? Incluso le solicitaron retirarse de la colonia. Y uno de los inconformes, identificado como Alejandro Martínez, le señaló que no lo representaba, mientras otros vecinos gritaban: ¡fuera Morena! Vamos con otro caso, diferente, pero vamos en la misma. La diputada hoy federal Diana Karina Barreras, expresidenta del Congreso de Sonora en 2024 y además, no lo vayan a decir mucho, esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena. En un reino encantado, una princesa y su sapo amado vivían felices en su castillo. Era un lugar conocido como dato protegido. Esto no les gusta decirlo mucho, porque ¿qué creen? Aunque ellos sacan sus fotos y postean en redes sociales, si uno lo hacen, se indignan. Esa mujer, hoy legisladora del PT, se suma a la lista de los integrantes de la 4T que han censurado a ciudadanos, y lo hizo a una ama de casa. Tras presentar una queja, esta señora, pues ¿qué creen? Que el TRIFE resolvió sancionar a la ciudadana, a Carla María Estrella, bajo el argumento de violencia política de género, por la forma de cuestionar la candidatura de la hoy diputada federal Diana Karina Barrera. ¿Qué es esa patraña? Mi tuit fue en ese sentido, yo no usé groserías, no me expresé mal, di una opinión en un sentido de un posible caso de nepotismo, y resulta que se interpretó como violencia de género, se denunció. La ciudadana de Hermosillo, que se ha identificado como ama de casa, expresó en la red social X el siguiente mensaje que motivó a la candidata a mover todo el aparato jurisdiccional. Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. 0 pruebas y 0 dudas. A final de cuentas, los magistrados no dieron el fallo en cuanto a lo que yo dije, sino a lo que ellos creen que quise decir. Más de un año después, Carla dio a conocer que tras haber impugnado la resolución del INE en el TRIFE, dicha instancia, la de Mónica Soto, determinó que sí existió la violencia política de género
contra la diputada. Yo ahorita estoy ya con una resolución en mi contra. Entonces, si yo hago otro comentario en ese sentido, sería reincidente, porque ya fui juzgada y condenada por eso. Entonces, las penas son mayores. Y con eso la sancionaron. ¿Saben a qué? A pagar una multa. ¿Pero cómo? ¿Cuánto dinero? Pues échenme su situación fiscal, la del SAT. Y en base a eso le ponemos la multa. Y eso sucedió. Además, tuvo que ofrecer disculpas públicas por 30 días, tomar un curso de género, realizar lecturas obligatorias de bibliografía especializada y publicar la sentencia en sus redes sociales. Además, quedó inscrita en el registro de personas sancionadas del INE por 18 meses. Esto no es ninguna broma. Es una señora ama de casa que participó en redes sociales durante la campaña. Ese es nuestro México. Ha sido unas semanas así muy, muy intensas del el enojo, la sorpresa de todo el mundo, ¿no? De pensar, esto me puede pasar a mí, o sea, no solamente a las personas que están en la política, a los periodistas que tienen un micrófono y se exponen a la molestia, ¿no? De los que están en la arena política. Nos puede suceder a cualquier ciudadano común que crea que puede dar su opinión en situaciones en una democracia, en una época de campañas electorales o en cualquier época. Es una atención que yo no quería tener, porque yo a final de cuentas no estoy por gusto, no es una situación, los políticos están conscientes y ellos están en la arena política y saben lo que hacen, lo hacen por convicción, por gusto o por lo que gustes y mandes. Uno como ama de casa, pues quiere participar en el debate, quiere dar su opinión, pero no era mi intención estar en el foco público, que todo el mundo se supiera mi nombre completo, a qué me dedico, mis estudios, los nombres de mis hijos, o sea, no es una situación agradable. Aquí en México ya no hay otra instancia que me proteja o a cuál acudir. Entonces, pues solo nos queda irnos a la Corte Internacional. Gana de los Derechos Humanos. Así es. Y vas a ir. Así es. Tras crecer la crítica contra la censura, la diputada federal publicó un video para expresar que no era necesario que la también activista realizara la disculpa pública y aseguró que nunca estará a favor de la censura. Ay, sí, ajá, cómo no. De lengua se comió un taco. En 3 instancias, en el INE, en sala regional y en sala superior, se confirmó que dichos actos constituyen la violencia política. Quiero dejar claro que nunca estaré a favor de la censura y sí estaré a favor de defender los derechos de las mujeres que luchamos por construir nuestra carrera, sobre todo en un ambiente tan complicado y agresivo para nosotras que es la política. A mí me pareció un despropósito. Dije yo, ¿cómo van a gastar recursos públicos en que yo borre un tweet, en mover tanta gente en el Instituto Electoral para que borre un tweet sin chiste, que nadie lo leyó? O sea, no sé, lo vieron 50 personas ese tweet. O sea, era una cosa, nadie se había enterado. O sea, era una cosa que no había pasado a más. Y a mí me pareció desapercibido totalmente, ¿no? Yo di mi opinión no en aras de cambiar el curso de la política, ¿no? Simplemente pensé que podía dar mi opinión como ciudadana, una opinión pequeñita pero válida, ¿no? No era mi intención, no creo tener ese poder, pues, ¿no? Entonces me pareció absurdo usar recursos públicos, mover tanto funcionario en medio de una elección. Lo borré. Y a pesar de no ser un tema de la agenda legislativa e incluso estar en receso legislativo, la página de la Cámara de Diputados realizó un comunicado de su video. ¡Qué ironía! Hoy, cuando se ejerce para proteger, atacan a la violentada, revictimizándome en redes sociales. Creo en la libertad de expresión, pero no la confundiré con violencia hacia las mujeres. Si eso amerita linchamiento, estoy lista. Resistiré cualquier intento de silenciarme. Otro ejemplo. Aunque parezca increíble, el comentar en una publicación de una nota periodística
Esto provocó que el tribunal, nuevamente que el TRIFE, iniciara una investigación contra la actriz, activista y columnista Laisha Wilkins, bajo el argumento, otra vez, de violencia política en razón de género. Ya chole, ¿no? Laisha vio la publicación del medio de Aristegui Noticias titulado Dora la Censuradora, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks y simplemente escribió debajo en el apartado de comentarios en la red social X, ja, ja, Dora la Censuradora, ja, ja, ja. Y parecía que la cosa solo había quedado ahí, pero no. Semanas después, la conductora, nuevamente como en los otros casos, tuvo que dar a conocer que tras la queja presentada por la ex candidata a ministra, había recibido un requerimiento otra vez del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para explicar el motivo de su tuit, donde le solicitaron aclarar si su comentario fue parte de una estrategia política, si había recibido algún pago por publicarlo y si tenía vínculos con partidos o candidatos, como si hubiera cometido un crimen de Estado. ¡Vamos! El requerimiento de la autoridad fue confirmado por la conductora el 20 de junio de este año, donde expresó que se debía resaltarse la manera en que se estaba buscando censurar a propios y ajenos. Aquí, lo importante es la denuncia ciudadana. Lo dije ayer, debemos unirnos como sociedad, no permitir el abuso de nuestros derechos y libertades. El 23 de junio, la también productora publicó una fotografía con la palabra no a la censura. De acuerdo con el medio Aristegui Noticias, tanto el INE como el tribunal concluyeron que no había elementos para sancionarla, que no había movimiento alguno ni comentario. Y recientemente salió a la luz pública el caso de la periodista independiente Laura Brugués, quien fue requerida también por el INE para aclarar de dónde había obtenido la información de más de una veintena de acordeones que ella denunció que se estaban repartiendo a los ciudadanos en el marco de la elección al Poder Judicial por todos lados. El INE además le solicitó a una periodista, imagínense, revelar sus fuentes periodísticas, algo que nunca se hace. Y esto a pesar de que fue público en distintos medios que los acordeones fueron repartidos por militantes de Morena a lo largo y ancho del país y que, en caso de que ella no respondiera, sería sancionada con una multa de 50,000 pesos por hacer su trabajo periodístico en redes sociales. Sí, por hacer su chamba, la autoridad electoral la amenazó con multarla. Da escalofríos solamente escucharlo o pensarlo, ¿o no? A través de su cuenta de X, Laura escribió: me notificaron del INE para requerir información sobre los acordeones de la elección judicial. No tengo problema en contestar su cuestionario, pero todo iba bien hasta que salen con que quieren saber quiénes son mis fuentes. ¿Qué tal? La periodista defendió en sus redes sociales que un periodista no revela sus fuentes, ya que este compromiso es esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información sensible que, de otro modo, no saldría nunca a la luz. Laura abundó que varios periodistas, medios y ciudadanos en redes sociales evidenciaron lo que estaba pasando y que con ayuda de vecinos que reportaban desde sus colonias, cada día iba surgiendo nuevos modus operandi de estos acordeones. Tal parece que todas las publicaciones libres emitidas por los ciudadanos están sujetas hoy a investigación. Claro, si es que el INE así lo considera. El 27 de junio, la ciudadana Denise Smith también recibió un requerimiento del Instituto de la Unidad Técnica de Fiscalización debido a un procedimiento administrativo sancionador iniciado por presuntas violaciones a la normativa electoral. Viene de una institución
de la institución que defendimos, de parte del INE, que salimos justamente a buscar su independencia durante todo el periodo de López Obrador, y de repente se convierte en este brazo de hostigamiento ciudadano. En verdad fue una gran sorpresa lo que viví. Somos pocas personas todavía, casualmente puras mujeres, excepto Héctor de Mauleón, que es un caso aparte. La mayoría de las que hemos sido hostigadas por parte del INE somos mujeres. No soy candidata, no soy funcionaria pública, no soy política. No Ni quieres. Ni me interesa. Pero el punto aquí es que yo tomé un video de Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde recibe un acordeón y denuncia en este video lo que está pasando en el acordeón. Y yo tomo ese video y publico que es un fraude. O sea, hago eco de lo que dice Luis Carlos Ugalde, ex presidente consejero del INE. Y ya, muy inocente por lo que yo pensé. Y hace como... Y que no era secreto. O sea, no era nada secreto. Todo el mundo vio esos acordeones. Así es. Supo de esos acordeones, ¿no? De repente recibo, me acuerdo, estaba en el aeropuerto, me iba a Monterrey, abro mi teléfono y veo un requerimiento del área de fiscalización del INE. Sí, o sea, yo dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Yo fui funcionaria muchos años, sé lo que representa ese oficio. Empiezo a leer y dice, primero, que tengo que contestar en menos de 48 horas o voy a ser multada con 56,000 pesos. Ahí el INE está rebasando sus facultades porque no tiene la facultad de sancionarme, mucho menos económicamente, a una ciudadana. Era como una sensación agridulce. Por un lado, esta injusticia, esta ignominia por parte del régimen, porque es el régimen que controla nuestro órgano electoral, y por otro lado, toda esta solidaridad. Contesté a las 10 horas, o sea, ni siquiera esperé mucho tiempo, pero sí fui muy contundente. Tal artículo me ampara, en tal lado, tal. Tal fue mi respuesta que el INE me responde: muchas gracias por su respuesta, no fue para agredirla, no fue para violentarla. Lo que hizo Noroña sentó precedente. A mí lo que se me hace más grave aquí es que ¿por qué no están incendiando México la gente? ¿Por qué la gente no se siente agraviada? Es como en la época de Hitler, hay que denunciar. ¿Y a quién denunciamos? ¿Ante quién? Entonces, ante la falta de legalidad en este país, ante la falta de reglas claras, porque todas las reglas las ponen ellos en función de cómo van los procesos que a ellos les conviene, hay que denunciar socialmente. Para que entonces, en el momento que esto se conozca, pues la gente se solidarice. A mí me pasó. Estamos entrando en un autoritarismo fascista de persecución. Y ellos están quitando controles. Todos los órganos autónomos que los controlaban ahora están ya fueron eliminados. Pero entonces ahora los que sí vamos a ser controlados vamos a ser los ciudadanos. Quitémonos esas cadenas mentales en donde pues sí, ya son ellos muchos. Ya tienen el poder. No, señor, el poder lo tenemos nosotros. La Constitución nos faculta para ser los mandantes constitucionales, de tal manera que si nos quitamos todas estas cadenas mentales, podemos salir a defender lo nuestro. El 13 de junio, Jorge González, exdirector del diario Tribuna, allá en Campeche, fue vinculado a proceso por supuestamente incurrir en los delitos de incitación al odio y la violencia contra la gobernadora Laida Sansores. La gobernadora me atribuye paternidades de notas, comentarios que yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo, insisto, dirigí el periódico impreso y no tengo que ver nada con plataformas, porque cuando la gobernadora llega había 5 periódicos en Campeche y ahorita ningún periódico impreso hay. Es más, no hay periódicos digitales porque tendrían formato y aquí las plataformas levantan la nota tal y como es, con todo lo que... Diríamos en el ámbito de albañiles, cuando mete la cuchara se lleva hasta la tierra, que es tierra también lo que utiliza. Pero vamos. Y de repente cuando bajo, me ubica, era de noche, me ubica y se me pone así en un plan medio agresivo y le digo, no hay ningún problema y nos vemos. No, que voy a discutir con un genízaro, porque además educación no tiene. Y la vuelta para salir, y con el momento que salgo, veo patrullas que venían, ya estaba armado el teatro, me andaban persiguiendo. Y se me tira, y afortunadamente mi esposa saca el celular, le digo, graba, y me tiran y se arma la circunstancia violenta.
mi esposa gritando que me dejaran porque tenía algunos meses que me habían operado, me acaban de operar de cataratas. Y bueno, me dan una golpiza el idioma de los muchachos de Padre y Señor Nuestro. Y pese a la golpiza me suben a la plataforma de una patrulla. Y ahí yo iba sin estar lesionado. Sí, estaba golpeado. Pero cuando subo y arrancan, un policía me hace así por poco, me arranca la oreja. Creo que las imágenes son, o sea, de cómo estoy, la ropa llena de sangre. Y no solamente termina ahí, me habían pateado terriblemente. ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! Él está operado del corazón. ¡Déjenlo! ¡Déjenlo, por favor! ¡Déjenlo! 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 ¡No! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡No! ¡Déjenlo! ¡Suéltenlo! ¡Háblale, Sonia! ¡No tengo el teléfono! ¡Háblale, señora, pero tranquila! ¡Háblale, Sonia! Iban a judicializar el asunto, además de agredido, judicializar. Y en este tenor dicen que había yo ultrajado a la autoridad, lo cual es completamente difícil. ¿Cómo? Porque además argumenta el policía que encabezó el operativo que lo había mordido. Y bien las omisiones del Ministerio Público. Si lo mordí, para morder a un agente no estaba yo esposado, ¿cómo lo hubiera mordido? Además que me hubiera puesto y muérdeme. Y eso no iba a llegar. Pero además una omisión del Ministerio Público. No toma la arcada dental, o sea, la medición para ver si la hubo, correspondía a mis dientes. Y en razón de la edad ya mis dientes no están muy así, con esa dureza que tiene la juventud. No lo hubo. Y ahí, bueno, hasta el momento no sé de que esto haya continuado su curso, creo lo que los tienen paralizado y los paraliza en sí la grabación que hizo mi esposa y que de inmediato circuló en Campeche y se hace un escándalo. Bueno, soy muy conocido acá, pues por los años, se hace un escándalo en Campeche. La verdad que me he sentido cobijado y eso de verdad lo agradezco. No tengo con qué pagarlo y no tengo con qué pagarlo porque los pocos ahorros que tenía los he gastado precisamente en abogados. La medida fue impuesta por la jueza de control, Guadalupe Martínez Taboada, tras desahogar los alegatos de la defensa al periodista, al que confirmó con documentos que se había jubilado desde el 2017 y que no tenía funciones directivas en la página digital del periódico. A pesar de eso, la jueza lo encontró culpable de haber ordenado la publicación de las supuestas ofensas contra la gobernadora, además de prohibirle, escuche, ejercer el periodismo, actividad a la que se ha dedicado desde hace más de 50 años. La gobernadora campechana presentó la denuncia en calidad, dicen, de ciudadana, pero utilizó a la Consejería Jurídica del Gobierno para defenderla. Para eso sí son buenos. Y entonces estaba muy enojado. No le gustó esta cárcel, no la quería más bonita, pero pues no, el único que tenemos, y que yo le quiero quitar su casa, y porque por otras denuncias por daño moral. No, ahí no había denuncia de daño moral, hasta este momento yo no le había puesto, no, ya las tendremos, no, porque ahora sí ya veo uno que él ya subió de tono, pero entonces él habla y da datos. Nosotros lo único que pedimos fue las medidas cautelares. Este es el más reciente golpe que orquestó Laida al diario Tribuna de Campeche, ya que tras 50 años de operación, dio fin a su versión digital el pasado 13 de junio por una resolución judicial derivada de supuestas difamaciones en contra de la gobernadora. Al prohibirme el ejercicio de un trabajo, de una profesión o de un oficio, mis derechos laborales. Ni a un delincuente se le prohíbe el derecho al trabajo. Primera. Y si es por 2 años y que también baja la plataforma por 2 años, que en este caso está mal, porque si algo había de mal manejo en cuanto a lo que subía a la plataforma, pudo haber señalado esto no y esto no. Y me sentencia a pagarle 2 millones de pesos a mí y a la empresa. Y la empresa no existe. Entonces, como es solidario, tengo que pagar 2 millones de pesos. ¿Y de dónde lo tomo? ¿Qué es lo que tengo? La única propiedad que tengo en la casa donde he vivido 40 años. Un poquito más de 40 años con mi esposa. Entonces lo que pretende es quitarme mi casa. Ni más ni menos. Yo había hablado con ella
la cuestión del proceso, cuando voy a la confesional y me pregunta, Jorge, entonces tú no eres director del periódico. Hace años que me jubilé. Lo clásico, un campechanismo. Hace años que me jubilé. Y de repente cambia totalmente y dice, no, tú eres el director. Segunda instancia, bueno, las indicaciones, tú eres el director. Y le ocultan aparte al abogado las listas y no se dan una serie de chapucerías, de trampas para intentar involucrarme en algo que no soy y tratar de privarme de un bien que es mío. Y yo no he sido jamás funcionario público, nada más he trabajado como periodista. Y si, como dice ella, porque también se llena la boca tildándome, calificándome de que soy chayotero, pues que me diga dónde están los chayotes. De ese tamaño es la irregularidad, la violación a la ley, el entreguismo de la jueza Maribel del Carmen Beltrán Valladares. Vamos a luchar, a seguir luchando en lo que respecta acá. Los recursos, imagino, de mis pocos ahorros o mis altos ahorros ya prácticamente se fueron. Tiene casi 3 años que vengo luchando. Ya te podrás imaginar el costo que esto me representa. Y yo no recibo recursos de ninguna empresa, porque yo estoy jubilado y la empresa no tiene ninguna obligación para conmigo. Eso es lo lamentable y es lo que la señora Sansores indebidamente, imprudentemente, malamente no observa. Pese a ello, Sansores insiste en que defiende ella la libertad de expresión. Escúchela. Yo soy la defensora, y tú también lo eres, una defensora de la libertad de expresión. No puedes pensar en un país democrático si no hay libertad de expresión. Entonces, esta juez es que toma una medida muy severa, pero él no hace un ejercicio de autocrítica, porque saben criticar, pero no saben de autocrítica, porque nosotros no estamos censurando a nadie. Si él quiere seguir hablando, que hable. La jueza entonces determina que la plataforma disponga de una persona que supervise y autorice un llamado interventor judicial. Esto es una novedad, no lo había escuchado en todos en mis 72 años que tengo de vida. En el caso de la plataforma en concretito, que debería someter a la consideración del interventor todo lo que desee publicar, desde comentarios, notas, información genérica o general, y el interventor decidiría qué se publica y qué no se publica. Y en el caso personal es un poquito más grave, porque me señala que yo debería tener un supervisor, un interventor también, pero es un supervisor de mis actividades. ¿Con quiénes me entrevisto? ¿Qué es lo que voy a comentar? ¿Con quién lo voy a comentar? Y debo pedir autorización. O sea, estoy comentando ahorita contigo y debí haber pedido autorización, pero bueno, no la pedí y me arriesgo a lo que pueda ocurrir. Y en este sentido, no debo hablar absolutamente nada de la gobernadora, que incluso la lleve a victimización. Puras patrañas. En Puebla, tras la publicación de la Ley de Ciberseguridad, conocida también como la Ley Censura, activistas y periodistas han alertado que la legislación criminaliza críticas en redes sociales y limita el periodismo independiente. Y aunque la ley es vigente, el gobernador de Morena, claro que otro partido, Armenta, recientemente convocó a foros para analizar la reforma. Pero por favor, escuchen lo que trae el nuevo artículo 480 del Código Penal de Puebla. Redacción engañosa. El lenguaje se volvió más sofisticado, pero el objetivo sigue siendo censurar la crítica política. Concepto vago, 2 puntos. Se considera ciberasedio cualquier acto que altere la vida cotidiana de alguien, incluso un post incómodo. Criminaliza la crítica constante. Sí, si usted critica 2 o más veces de forma sistemática, puede ser acusado del delito. Además, hay una cláusula de interés público muy ambigua. Supuestamente protege la crítica legítima, pero no está claro quién decide quién tiene el interés público. Vamos, simula proteger a las víctimas, pero en realidad protege al poder. La ley favorece a las figuras públicas con baja tolerancia a la crítica, no a los ciudadanos vulnerables. Pena
reducida, pero sigue siendo injusta. Aunque baja, dicen, 6 meses en prisión mínimo. El problema es que un tuit te pueda hoy en México llevarte a la cárcel. El riesgo es para periodistas, para activistas y para cualquiera que escriba en redes sociales. Hoy se está creando un clima de intimidación y de autocensura frente a estos temas de interés público. Censura maquillada. El artículo 480 de Armenta reescribe la mordaza con eufemismos jurídicos. Cambian las palabras, no la intención. Hoy, déjenme decirles, la 4T está utilizando la figura de violencia política en razón de género para aplacar a sus críticos y detractores. Otro caso es el del periodista Héctor de Mauleón. El 3 de junio, a través de su gran columna y muy leída en el periódico Universal, el periodista anunció que quedará registrado durante 4 años como violentador de género por haber escrito un texto en el que denunció redes de tráfico de combustible y su conexión con el Poder Judicial de Tamaulipas. Además, el medio también va a quedar registrado de acuerdo con una notificación que recibió del INE. Lo normal era que hubiera llegado la notificación al domicilio del diario donde se publicó la columna que había incomodado. Pero por un convenio, alegan ellos, el INE le entregó los datos, el Instituto Nacional Electoral le entregó los datos al Instituto Local Regional de Tamaulipas para que llegaran a la puerta de mi casa a pegar como en tiempos de la Inquisición. Desde que comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se desató una andanada en contra de la prensa crítica desde la más alta tribuna del país. Entonces, diariamente, muy frecuentemente había ataques, había acoso de las redes, en las redes sociales, comenzaban a aparecer agresiones ya verbales en la vía pública, etcétera. Entonces, pues no es algo nuevo, no es algo que haya pasado el día de ayer. Vamos en el año 7 de esto, y pues a todo se acostumbra uno menos a no comer. Entonces, en la medida en la que esto se puede vivir con la normalidad posible, lo vivo de ese modo, pero esto no quiere decir que no sienta o no perciba la gravedad de lo que está pasando en México, porque se ha ido la bola de nieve de la censura, del amordazamiento, del acorralamiento de la prensa crítica. Esa bola de nieve ha ido creciendo y avanza de manera cada vez más veloz. Todo esto sucedió porque en su columna del 1 de mayo, titulada Huachicol y el Poder Judicial en Tamaulipas, de Mauleón exhibió un oficio del exsecretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, donde denunció al administrador de operación aduanera, Juan Carlos Madero Larios, de estar extorsionando agentes aduanales y recibir sobornos. El periódico en una reunión resuelve que no hay que bajar la columna porque es abrir la puerta a la censura, porque se nos prohíbe ya volver a hablar de mencionar a Tania Contreras, no solamente bajar el tema. Entonces, al mantener esa decisión, llega una nueva resolución en donde ya se nos ordena inscribirnos en el listado nacional de violentadores por violencia política en razón de género durante 4 años. Nosotros vamos a estar inscritos en un listado donde no aparece, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco lo arroparon para que no apareciera en ese lugar, y a nosotros nos sentencian o nos condenan a estar en ese sitio durante 4 años. Hay cerca de 500 personas inscritas en este padrón. Yo creo que habría que revisar a fondo los casos, porque algunos lo merecerán sin duda en un país donde las violencias contra las mujeres son cosa de todos los días, pero pues también quién sabe cuántos casos obedecerán a razones políticas de quitar adversarios del camino y dejarlos inhabilitados para contender. Yo no podría acercarme, en caso de que se determine una restricción, a una conferencia de prensa. Yo como periodista no podría acercarme a una conferencia de prensa de Tania Contreras porque estaría poniéndola en riesgo según esta disposición. En su texto señaló a Madero Larios como cuñado de Tania Contreras, ex consejera jurídica del gobierno morenista de Américo Villarreal.
y hoy presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas tras ganar la elección judicial. Por exhibir estos vínculos es que fue denunciado por Tania Contreras y sancionado por la autoridad electoral por violencia política en razón de género. Definitivamente, el hacer tu trabajo en México hoy como periodista debe de ser considerado, Héctor, como un acto heroico. Van 2 resoluciones adversas a nosotros. Probablemente habrá una más cuando esto llegue a la sala regional. Y lo que estamos esperando es que llegue al Tribunal del Poder Judicial de la Federación, que históricamente ha fallado en defensa de la libertad de expresión. Entonces, vendrán cambios. Si esto se prolonga, pues ya habrá llegado el nuevo poder del acordeón, y ahí pues no sabremos qué pasa. Nos avisaron ya que vienen sanciones, más medidas cautelares más severas, y ellos alegan, por ahí citan, como no quiere la cosa, una ley de imprenta en un artículo en el que se incluye incluso el arresto. Entonces, pues a ver qué deciden. Hace unos años uno podría decir no creo que lleguen a tal punto, pero pues hemos visto que todo lo que dijimos no creo que lleguen a tal punto, no solo llegaron, sino ya lo sobrepasaron. Ya no son casos aislados, ya estamos hablando de Campeche, estamos hablando de Puebla, estamos hablando de Tamaulipas, estamos hablando de Sonora. Creo que ya está emergiendo un patrón donde tenemos que hablar sencillamente de censura visible y acoso judicial, como en estos casos, y censura invisible, que es presiones en los medios para que desaparezcan y se cierren micrófonos y desaparezcan figuras. La lista de personas que han perdido sus espacios, de analistas políticos que salieron de la televisión, de las mesas de análisis, de los micrófonos del radio, pues llega ya a más de 30 personas que figuran entre todos ellos, entre los críticos de la 4T, y que hoy ya no tienen espacios. Y esos espacios han sido reemplazados por gente que va a los medios a aplaudir, a solapar, a ocultar la realidad y figurar el México imaginario de los discursos oficiales. Y lo que están promoviendo es la autocensura, que yo ya no pueda poner un tuit o que ya no pueda postear nada en X, porque va a venir la señora Dato Protegido a decirme que la violenté. Además, le ordenaron eliminar de inmediato la publicación de la página web del Universal y no volver a emitir expresión alguna que vinculen a Contreras con personas o actos delincuenciales. Creo que vino una embestida tremenda por demoler el prestigio de muchos periodistas y de los medios durante todo el sexenio de López Obrador. Eso tuvo un efecto, tuvo un impacto. Al mismo tiempo hay tantos problemas de inseguridad, de extorsión, de falta de medicinas, de problemas de salud, de infraestructura deshecha. Hay tantos problemas que este asunto parece ajeno a la sociedad. No, creo que no hemos acabado de dimensionar la importancia que tiene. Efectivamente, López Obrador se dedicó a decir que toda oposición estaba moralmente derrotada, lo repitió 6 años, deshizo a sus críticos desde un micrófono en sus supuestos diálogos circulares durante 6 años, arruinó reputaciones, prestigios, pisoteó carreras, trayectorias, y además estamos viendo la continuidad de esa política de acoso y de asedio sin escrúpulos, una política absolutamente inmoral que se presentaba a sí misma como la cumbre de la moralidad y de la ética. No tuvieron empacho en recurrir a los peores instrumentos, a las peores herramientas para acabar con quienes se les ponían enfrente o quienes creían que eran una piedra en su camino. Pese a este escenario y teniendo la oportunidad de reivindicar la situación, para la presidenta Sheinbaum, ¿qué cree? No existe la censura en México. Que ahora Morena quiere censurar, o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar, cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia.
No se censura a nadie, no se le habla por teléfono a nadie para decirle, oye, quita este reportero, quita esta persona, como era antes, porque me está criticando, me está molestando. En la última actualización que tenemos es que el Instituto Electoral Estatal determinó que sí se había cometido la violencia política en razón de género. Y entonces, a pesar de que el Consejo General del LETAM resolvió que ni Héctor ni el Universal habían incurrido en esta violencia política de género en contra de Tania Contreras, pues se siguen sentenciados. Ante esta sala superior acuden tanto el PAN como la Ciudadana con la finalidad de que se revoque la sentencia local porque consideran que se transgrede su derecho de acceso a la justicia. En ese contexto, la problemática a resolver en este asunto únicamente, quiero precisarlo, se limita a contestar si fue correcto el desechamiento de las demandas del PAN y de la Ciudadana actora. Y desde la perspectiva del proyecto que les propongo, la respuesta a este interrogante es en sentido afirmativo. Otro caso es uno que yo revelé, de cómo el gobierno de Sonora encarceló a Roberto Zelaya por documentar periodísticamente y denunciar un daño al erario por más de 15 millones de pesos, presuntamente realizado por funcionarios del Instituto Tecnológico Estatal. Ahorita está muy actual el tema de la censura, de la represión, de la persecución, pero yo tengo una historia un poquito más atrás con esta administración, precisamente de lo mismo. O sea, ellos entran en el 2020, yo hago una crítica en el 2021, tomo una captura de pantalla para hablar de ciertos números que estaba presentando la administración, y el funcionario que aparece ahí no le gustó que criticara, y viene la demanda por violación a la intimidad. ¿Por qué? Porque aparece su cara. O sea, un funcionario en un evento, le tomas una foto, te demanda. Se ganó. Después hacemos una diligencia notarial con un notario. Se toma video y pues la persona que aparecía ahí tampoco le gustó. Otra de violación a la intimidad, que esta sí incluso se llegó hasta prisión preventiva, también se les tumbó. Y el más reciente, por publicar un meme, o sea, literal, yo creo que nadie lo cree, por publicar un meme, así un meme, te denuncian por amenazas, porque el meme es de una película de terror y creen que puede pasarles algo, y ahí va otra denuncia. Acabamos de ganarla, pero, o sea, no es posible que ahora incluso por buenos días puedan ellos señalar que hay una situación adversa y te pongan una demanda. O sea, nosotros recibimos un México, un mundo de una forma. Lo menos que podemos hacer por nuestros hijos es tratárselos de entregar un poco mejor, y si no lo logramos, por lo menos decir, pues de mí estuvo todo hacer lo posible. Yo creo que sí vale la pena por el compromiso, por los principios, por el amor, o sea, más allá de que quiero mucho a México, quiero mucho a mi familia. ¿Cómo lo demostramos? Pues tratando de que esto no se vaya al caño, que no se vaya al precipicio, que no se vaya al barranco, que rescatemos lo bueno que existe, porque existe mucho, y que combatamos lo malo. El docente e investigador presentó 2 denuncias penales contra los funcionarios públicos ante la Fiscalía Anticorrupción. Esto lo hizo el 2 de septiembre del 2022 y luego otra el 31 de marzo del 2023. Y contrario a lo que esperaba cualquier ser humano con 2 dedos de frente, ¿qué creen? Roberto fue despedido de su trabajo y encarcelado por el supuesto delito de violación a la intimidad. Contrario a lo que cualquier ciudadano hubiera pensado o considerado, Roberto fue el que fue despedido de su trabajo, encarcelado por supuesto delito de violación a la intimidad, por haber realizado una grabación en un lugar público donde se defendió de acusaciones falsas de intimidación en el Instituto Tecnológico del Estado. Sí, el mismo que él denunció por desvío de recursos. Pues la persona dice, me violó a mi intimidad porque aparece mi rostro. Y le da para adelante y corre, pero como si fuera sobre mantequillas, al grado de que se dicta la prisión preventiva. O sea, absurdo. Se tumbó el delito, se tumbó la prisión, se tumbó la denuncia, pero el desgaste físico, económico, moral, eso sí queda. Vamos precisamente a un régimen de censura, de represión, de autocensura, porque ahorita el miedo está en que lo que se diga pueda ser usado en tu contra. O sea, no me queda duda, todas las iniciativas, incluso legales, como tú mencionas, que se quieren impulsar, como la de Puebla, con otros niveles y matices, llevan ese sello distintivo: represión, censura, miedo
¿Por qué? Pues porque ya quedó claro que quienes ahorita detentan el poder, pues tienen una cola muy grande y lo menos que quieren es que alguien se la señale. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que se están dando los pasos incipientes de alguna manera, no formal, pero colegiarnos todos los periodistas, los informadores, los ciudadanos, todos, lo he dicho, los que queramos en su momento disentir de la autoridad. No le está sucediendo a los periodistas a lo largo del país, le está sucediendo a los periodistas críticos, que señalan, incluso con elementos, que exigen, no a los que están aplaudiendo, al contrario, tienen contratos, tienen dinero, tienen espacios. Los que estamos siendo críticos, los que señalamos, que curiosamente ese es el sentido de la libertad de expresión en una línea periodística política, la exigencia, la crítica, el señalamiento, esos son los que están siendo perseguidos. Ahí sí, de todo lo largo del país, yo creo que de la frontera norte hasta la sur, ahorita no hay periodista que no esté pensando en su seguridad, en su trabajo, en su libertad, e incluso, como lo señalé al principio, hasta en su vida, Y para mantenerlo tras las rejas y lejos de la pluma, un juez avaló darle prisión preventiva justificada. Paralelamente, y por si no fuera suficiente, Roberto enfrentó un segundo proceso penal presentado por el Tecnológico de Sonora, presuntamente por el delito de amenazas, por publicar un meme. Escuchó bien, un meme. Cuando entra esta administración, el primer año, me postulan a un premio nacional en la Núñez, me postulan a mí. O sea, él solo puede mandar una vez al año a un miembro de tu institución y decir, este es el mejor que tenemos. Al año siguiente tenía yo las denuncias de ellos. ¿Qué fue lo que pasó en ese inter para ser el mejor y llegar a ser el peor? Precisamente la denuncia. Encuentro información por transparencia, pero hay instancias internacionales. O sea, no nos cerremos a lo que vaya a pasar en México. México ya no es una islita, a menos que al rato estemos como Nicaragua o como Corea, completamente ajenos al contexto internacional, que no creo. Hay instancias. Es cuestión de que nos empecemos a organizar, a establecer esa ruta y la manera en la cual vamos a llegar a donde queremos. Pero yo sí soy alguien que la esperanza no la puede dejar, porque prácticamente es lo que motiva a seguir avanzando. Con este caso, Roberto nos recordó que pese a todo, la libertad de expresión se sigue defendiendo en los tribunales. Y me puedo seguir con muchísimos más casos, pero nunca terminaríamos. Lo que le debemos y lo que tenemos que tener muy en claro todos los mexicanos es que este gobierno decía ser transparente y que iba a actuar con todas las de la ley a favor de todos los mexicanos, pero este gobierno de izquierda, supuestamente, quiere que no nos podamos expresar libremente, quiere que nos callemos ante cualquier tema o asunto o situación, como en cualquier democracia del mundo. El año pasado documentamos 639 agresiones, el equivalente a cada 14 horas. Es decir, cada 14 horas un periodista es víctima de algún tipo de agresión o de violencia por su labor periodística, por el ejercicio de sus funciones. Cuando revisamos los datos de quién es el perpetrador, la gran mayoría, casi en un 45%, sigue siendo lo que son personas funcionarias públicas, es decir, las autoridades mexicanas, en sus distintos niveles, sobre todo estatal y municipal, pero también gobierno federal. Por supuesto que hemos identificado algunas situaciones. Y por supuesto la delincuencia organizada siempre está presente, quizás en un porcentaje menor. Cada año podemos ver que está en un aproximado entre los 6 y el 10%. En México, del año 2000 a la fecha, tenemos 172 periodistas asesinados por su labor, al menos son los que hemos podido documentar desde el artículo 19. Y esto nos habla que es prácticamente uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo año con año. Lo que ocurre es que solo países en guerra tienen más asesinatos que en México. El tema que estamos hablando aquí es lo que llamamos acoso judicial, e inclusive algunos son litigios estratégicos contra la participación pública. Esta es una tendencia que comenzamos a ver desde el año 2013 incluso. Comenzó en el sexenio inclusive con Enrique Peña Nieto, con Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, que se empezaron a hacer cada vez más procesos judiciales contra periodistas. De hecho, el año pasado, con 21 casos, prácticamente estamos hablando que cada 3 semanas una persona periodista se le inició un proceso judicial el año pasado. Desafortunadamente este año yo creo que vamos a ver un número mayor, al menos de lo que estamos viendo en este primer semestre, aunque no tenemos números exactos. La cantidad de casos que estamos recibiendo es preocupante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
han definido a la persona periodista como alguien con un rol social. Es alguien que comunica activamente información de interés público que hay que proteger porque tiene información para la comunidad. Pero ¿qué pasa con las autoridades, las personas funcionarias públicas? Aquí hay un umbral de tolerancia distinto. Lo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que toda autoridad, toda persona pública, inclusive candidaturas que todavía no son autoridades, nadie las obligó a estar ahí. Es decir, ellas y ellos se ponen en este rol de autoridad para ejercer algún cargo público con nuestros impuestos. Y como precisamente se pagan por nuestros impuestos, hay una exigencia mayor. Hay lo que llamamos pues un umbral distinto. Es decir, yo si me vuelvo funcionario público tengo que ser más tolerante a la crítica, a los cuestionamientos, a las preguntas e inclusive a discursos que no me van a parecer. Lo que estamos viviendo hoy en día en México es algo que jamás hubiéramos imaginado y menos pensamos que pasaría en un gobierno que es de izquierda, porque cuando ellos eran oposición, ¿qué tal gritaban? ¿Qué tal pedían libertad de expresión? ¿Qué tal pedían libertades? Y hoy ellos son los que nos las están quitando. No importa qué te dediques, si seas ama de casa, si seas abogado, si seas arquitecto, si seas deportista o estudiante, esto te interesa. Cuando el poder exige disculpas en lugar de dar respuestas, estamos frente a una autoridad moral de cristal, frágil, hipersensible y brutalmente vengativa. No es orden lo que buscan, es miedo disfrazado de legalidad lo que intentan obtener. Mientras sigan censurando con leyes, exigencias de disculpas y amenazas, aquí estaremos diciendo lo que nadie más quiere escuchar. Porque si el poder no tolera la crítica, entonces ya no estamos en una democracia, es un teatro. Aquí, un post, una risa o un comentario pueden costarte 50,000 pesos y una disculpa o la cárcel. Nos prometieron que habría más libertad. Lo que no dijeron es que solo sería para quienes les aplauden, para ellos. Esto no es sensibilidad, es censura con disfraz de justicia. No puedes criminalizar el pensamiento, castigar la risa, ni borrar la crítica solo porque te incomoda. Ya basta de manipular las leyes para callar a quienes no piensan como ustedes. Basta de amenazas disfrazadas de justicia. La libertad de expresión no es un privilegio del poder, es un derecho de todos los mexicanos y de todos los seres humanos. Y si levantar la voz cuesta, entonces que valga la pena. Mientras existan mexicanos que hablen, que denuncien y medios que no se callen como nosotros, la historia no está escrita. En la otra verdad, todavía tenemos bastante tinta y nuestra tinta les duele. Estamos entrando en una fase pinta que será todavía más negra cuando decía López Obrador. Conozco muy bien a la presidenta electa, tiene carácter. Aprovecho para avisarles, y en buena lid, yo soy fresa, el fresa soy yo, ya no puedo decirles más. No saben la que viene, pues parece que por una vez en los 6 años dijo la verdad. Si te gustó este capítulo de La Otra Verdad, suscríbete a YouTube y además estamos en todas las redes sociales.